Listo. Ok, hoy vamos a revisar eh, lo que sería el significado del dinero electrónico en la evolución del dinero. Este es un capítulo de una tesis hecha por la doctora Mónica Mimbrera. Yo creo que algunos de ustedes ya conocen a la doctora Mimbrera. Esta es su tesis de maestría, pero bueno, es una tesis, considero yo, muy bien hecha. A lo mejor obviamente hay que actualizarla porque, bueno, es una tesis de frontera que, bueno, de cuando se hizo al día de hoy ya han surgido nuevas cosas que iremos viendo también en este curso, pero nos sirve muy bien para poder ir viendo cuáles son los problemáticas y retos a los cuales se va a ir enfrentando o se van a ir enfrentando en su conjunto los bancos centrales. Ok, primeramente hay que hacer una revisión muy rápida sobre cómo ha evolucionado el dinero desde su aparición. Podríamos mencionar en un primer caso que los primeros dineros que existieron en el mundo, pues más bien consistían en ser bienes tangibles, los cuales a su vez tenían un valor intrínseco, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de el Imperio Romano, que empezaron a crear los denarios, las monedas que estaban hechas a partir de metales preciosos. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, en específico con el Imperio Mexica, bueno, pues tenemos o hemos oído muchas veces sobre el cacao como moneda de cambio, ¿no? En otras regiones, bueno, pues han sido piedras preciosas, han sido joyas. ¿Cuál es la característica de ese dinero? Pues prácticamente que son bienes escasos o si no son escasos, por lo menos está restringida su oferta, ¿no? Como en el caso del cacao en lo que ahora es México, bueno, pues no es que no existiera, sino que más bien estaba muy restringida su producción y obviamente su comercialización. Por lo general, la mayoría de los países utilizaron metales preciosos como el oro y la plata, dada la escasez que existía sobre todo en Europa, y además de que estos metales preciosos, pues la ventaja que tienen es que son maleables, son fáciles de poder crear las monedas, de poderlas acuñar y son fácilmente transportables, ¿no? Entonces, esas características que tiene en sí el metal como el oro y la plata fue que permitieron crear una economía, un tipo de dinero que, digamos, fue la evolución del trueque, ¿no? Posteriormente, economías ya que fueron avanzando a lo largo de los años, por ejemplo, en el caso de México con Porfirio Díaz, pues la moneda que circulaba era una moneda de plata que obviamente tenía un valor intrínseco, ¿no? El famoso peso de plata se utilizó mucho sobre todo en el periodo de Porfirio Díaz y ya después con los problemas de la revolución, bueno, las monedas de metales preciosos empezaron a escasear, obviamente la gente trató de guardar su riqueza, esperando a que cuando pasaran los tiempos difíciles, bueno, esas monedas significaran algún tipo de recuperación para las personas que lo habían guardado, ¿no? Incluso hoy en día se sabe, se tiene registro de que hay localidades africanas, en su mayoría tribus, que de alguna forma se pudieron hacer de esos pesos hechos de plata, de esos pesos mexicanos, y hoy en día es la moneda que circula, ¿no? Dado su característica intrínseca de la plata que contienen. Posteriormente, podemos decir que un siguiente nivel en la evolución del dinero ha sido lo que se conoce como el dinero fiduciario, el dinero de la fe o el dinero, hoy en día le llaman dinero fiat, ¿no? Por su nombre en inglés. Este dinero fiduciario ha
aparecido, no es que se haya creado apenas hace algunos años. El dinero fiduciario realmente a lo largo de la historia ha ido apareciendo en varios periodos. Sin embargo, eh, lo que más bien ha hecho es que se ha ido perfeccionando y se ha ido haciendo más sofisticado. Por ejemplo, si recordamos rápidamente las lecturas que vimos al principio de Mantei, podíamos observar que, por ejemplo, en los tiempos de los comerciantes de Venecia, pues circulaban monedas de oro y plata, pero ya después esa riqueza empezó a quedar en manos de los banqueros, ¿no? Y los banqueros, para facilitar las transacciones a los comerciantes, les entregaban pagarés. Esos pagarés posteriormente y letras de cambio, esos documentos posteriormente pues eran más fáciles de transportar que la propia riqueza del comerciante y se empezaron a ser transferibles entre los propios comerciantes, ¿no? Entonces ya lo que importaba, ya el dueño de la riqueza era quien poseía ese papel y podía acudir con el banquero a hacer uso de los bienes y recursos que el banquero tenía ahí, ahí resguardados. Diríamos que esos serían un primer inicio, perdón, del dinero fiduciario. También, si ustedes recuerdan, el problema que ocurrió en ese tiempo es que los propios banqueros se dieron cuenta de que era fácil poder crear créditos, ¿no? Entonces crearon una burbuja de créditos en la cual los créditos eran mayores que realmente lo que ellos tenían como depósitos físicos en ese tiempo, ¿no? Y obviamente, bueno, pues se generó un sistema de desconfianza y al existir ese sistema de desconfianza, pues toda la gente que tenía sus recursos con los banqueros trató de recuperarlos y eso ocasionó, podríamos decir, las primeras crisis financieras. Este ciclo lo que generó es que otra vez la humanidad tuviera que regresar a la utilización de bienes tangibles con valor intrínseco, ¿no? Otra vez la gente empezó a desconfiar de los banqueros y prefería tener monedas de oro y plata. Posteriormente, otra vez fuimos avanzando en la historia y vuelve a aparecer el dinero fiduciario y así podríamos estar hablando de un constante ciclo entre cambios de bienes tangibles con valor intrínseco y dinero fiduciario. Solo que cada vez que aparecía el dinero fiduciario, les repito, se iba sofisticando. Por ejemplo, ya en una época más moderna, podríamos hablar de en los casos de Porfirio Díaz, cuando están los bancos, el banco mexicano, incluso los bancos lo que hacían era que entregaban billetes hechos por el propio banco y se los daban al gobierno, ¿no? Esa era una forma de crear dinero fiduciario. Tenía el respaldo del banco, quería decir que cualquiera que tuviera ese billete podía acudir a la sucursal del banco y cambiarlo por la cantidad de dinero o de oro o de el bien intrínseco en el cual estuviera anclado. Ya más avanzados, igual, por ejemplo, siguiendo el caso mexicano, ya cuando se crea realmente el Banco de México con Plutarco Elías Calles, pues el Estado ya se dio cuenta que quien debe de ser el único emisor de dinero deben de ser ellos y además se dan cuenta de que quien es capaz de poseer esos billetes de circulación puede influir sobre la economía y tener cierto poder extra sobre los sistemas financieros. Y es desde entonces, no solo en México, sino en todo el mundo, que los bancos centrales empiezan a ser los únicos emisores de dinero. Recordemos que en un principio los bancos centrales están supeditados al gobierno, ¿no? Entonces, eh,
digamos que es el banco del gobierno, el cual se va a encargar de ser el único emisor de dinero, y al ser el único emisor de dinero, entonces con eso va a influir para poder determinar las condiciones del mercado financiero, de los mercados comerciales incluso, y además van a determinar cuáles son las condiciones en las cuales la población va a obtener ese dinero que ahora ellos, por mandato, van a estar emitiendo. La mayoría de los autores coinciden en que una forma en la cual el gobierno influye o hace que la gente tenga preferencia por ese dinero que están creando es justamente a partir de la recaudación de impuestos, ¿no? Los gobiernos vistos desde una visión chartalista, crean impuestos, pero los cobran única y exclusivamente en su moneda, en la moneda o en el dinero que ellos crean, ¿no? Entonces, esa condición, esa restricción de que solamente se pueden pagar los impuestos a partir del dinero que crea el propio gobierno, bueno, pues de cierta manera controla o hace que la población pues tenga que tener al menos una reserva de dinero para poder hacer frente a esos pagos o esas obligaciones que se tienen, ¿no? Tanto población como empresas, ¿por qué? Porque a final de cuentas todo el mundo tiene que pagar impuestos, ¿no? Y digamos que durante muchos años las economías en el mundo estuvieron funcionando de esta manera. Sin embargo, la aportación que hace este documento se va ya a una nueva creación de dinero, ¿no? Lo que se conoce o se conoció en algún momento como dinero electrónico. ¿Y a qué se refiere con dinero electrónico? En especial, esta lectura hace referencia justamente a todo el dinero que va a estar guardado en algún dispositivo electrónico, ¿no? De manera muy general, ahorita lo vamos a ir desarrollando un poco más, pero de manera muy general nos dicen que entonces el dinero electrónico es ese dinero, es esa representación del dinero que se puede guardar en algún medio electrónico. Y una característica que va a tener ese dinero electrónico es que en la mayoría de los casos ese dinero está en manos de los propios bancos comerciales y obviamente, bueno, de los clientes, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Momento Por no. el momento todo bien, gracias. Ok. Antes de avanzar sobre la conceptualización del dinero electrónico, vemos que se hace ¿cómo podemos decir? Un repaso sobre lo que es la visión del dinero endógeno. No sé si ustedes tienen claro ese concepto del dinero endógeno o quieren que profundicemos un poco. Esta es una pregunta que les hago para poder avanzar. Y yo sí tengo duda, profe. Sí le Ok, agradecería si puede profundizar. ¿Podemos profundizar, por favor? ok, perfecto. Ok, la visión del dinero endógeno surge desde Keynes cuando escribe la teoría general. Keynes en su momento, cuando escribe la teoría general, menciona que la teoría convencional nos dice que el Banco Central es el único emisor de dinero, la famosa M, ¿no? Si ustedes recuerdan la ecuación de Fisher que hemos estado viendo en clases anteriores, donde decimos que M por B, o sea, la masa monetaria por la velocidad, tiene que ser igual a los precios por el nivel de ingreso, en términos reales, ¿no? ¿Qué quiere decir esta ecuación o esta igualdad tan simple? Lo que nos dice es que entonces
el Banco Central es el único oferente de dinero. Y cuando el Banco Central ofrece más dinero, entonces lo que va a generar es un incremento de los precios, ¿no? Porque consideramos la velocidad constante. Ok, esta concepción nos dice entonces que solamente el Banco Central es el único que puede crear dinero. Esa es la concepción que se tenía hasta antes de Keynes. De hecho, el mismo Keynes la toma casi como una verdad, pero él descubre que incluso en esos tiempos, estamos hablando de la década, pues prácticamente de los 30, cuando él lo escribe, de inicios de los 30, cuando él escribe eso, él se da cuenta que los bancos comerciales tienen también la capacidad de crear dinero extra o de meter dinero extra a la economía, además del que está creando el propio Banco Central. ¿Y cómo hacen los bancos comerciales para meterle más dinero a la economía del que se supone que existe? Pues lo hacen a través del otorgamiento de créditos. ¿Qué quiere decir? Que los bancos comerciales lo que hacen es justamente lo que hacían en aquel tiempo los banqueros venecianos, ¿no? Se dieron cuenta que podían ofrecer más crédito o sea, el crédito que ofrecían era mayor a la cantidad de recursos que ellos tenían en depósitos. E incluso los bancos, la ventaja que pudieron hacer es que podían crear depósitos a partir del crédito. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a un banco, y eso lo podemos ver hoy en día, es más, si tú vas a un supermercado, muchas veces se encuentran personas afuera del supermercado representando algún banco y te ofrecen una tarjeta de crédito sin ningún tipo de realmente de revisión, ¿no? Muchas veces nada más con que lleves tu credencial del INE, te ofrecen a lo mejor una tarjeta de 5,000 pesos. En ese momento, si tú aceptas la tarjeta, al momento de que tú tienes esos 5,000 pesos, quiere decir que la persona ahora va a tener una tarjeta de 5,000 pesos que antes no tenía. No quiere decir que le regalaron el dinero. Quiere decir que alguien le dio, en este caso el banco, le dio 5,000 pesos para que pudiera comprar en el súper o donde él quisiera utilizar esa tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Que si esa persona agarra la tarjeta de crédito y decide entrar a comprar con esa tarjeta al propio supermercado, ¿qué va a suceder? Que al momento que él paga en caja, esos 5,000 pesos, vamos a suponer que esos 5,000 se los gastó al 100%, esos 5,000 pesos se los van a transferir ahora como un depósito a el almacén. Entonces ahora el almacén, entiéndase Walmart, entiéndase Soriana, el que ustedes quieran, ahora va a tener un depósito de 5,000 pesos. ¿Y qué pasó? Surgió a partir de un crédito y ese dinero realmente no estuvo en control del Banco Central. ¿Queda clara esa parte? ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos? ¿Sí me siguen la idea? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Keynes eso lo descubrió en el 30 y tantos, ¿no? Pero él decía, bueno, pero eso no es tan representativo, ¿no? En los 30 todavía era más dinero el que emitía el Banco Central que el que podían generar los bancos de esa manera. Hoy en día, dada la desregulación financiera que existe, que vamos a ver también más adelante, los bancos tienen la capacidad de estar creando créditos y eso se vuelve de manera exponencial. ¿Por qué? Porque entonces ya tienen la capacidad de crear un crédito, a partir de ese crédito generar un depósito y con ese depósito volver a crear un nuevo crédito y se vuelve casi, casi infinito. Entonces los bancos, al ya no tener una restricción, tienen la capacidad de estar creando dinero que todo el dinero que ellos puedan, ¿no? Toda la liquidez que ellos puedan crear, esa es la rentabilidad actual de los bancos hoy en día. Eh, Ahora existe más dinero creado por el banco, dinero
bancario, le llaman incluso a unos, o dinero endógeno, que el propio dinero que está creando el Banco Central. Ahora, ¿por qué se le llama dinero endógeno? Porque es dinero que se está creando dentro de la propia economía. El modelo tradicional nos dice que el dinero es exógeno porque va a depender única y exclusivamente del control que tenga el Banco Central. O sea, el Banco Central, cuando hablamos de dinero exógeno, quiere decir que el Banco Central estipula cuánto dinero tiene que haber en la economía y no va a meter más y no va a meter menos. E independientemente de cómo esté la economía por dentro, el dinero tiene que ser el mismo. En este caso, no. En este caso, la propia economía, el propio funcionamiento económico, la propia demanda de créditos por parte de la población y de las empresas están haciendo que los bancos comerciales creen créditos, creen dinero aparentemente de la nada, ¿sí? Y entonces, esa relación hoy en día lo que nos dice es que entonces ahora la oferta de dinero se va a expandir para satisfacer la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir? Que los bancos comerciales van a estar dispuestos a dar todo el crédito que la población y las empresas le soliciten. Y puede volverse, si no infinito, cercano al infinito, ¿no? Nosotros, algo con lo que podemos comprobar esto es, por ejemplo, cuando viene la época del Buen Fin en México, si ustedes observan, muchas promociones están enfocadas a los famosos meses sin intereses, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que los bancos comerciales están, si no obligando, por lo menos están influyendo sobre la gente para que utilice la tarjeta de crédito, para que utilice el propio dinero que los bancos comerciales están creando, ¿sí? Casi no hay ofertas de pago en efectivo. La mayoría de las ofertas se crean a partir de dar beneficios por el uso de las tarjetas de crédito, por el uso del dinero que crean los bancos comerciales. Eso quiere decir entonces que ya no estamos cumpliendo con uno de los grandes supuestos de la economía tradicional, que nos dice que toda oferta crea su propia demanda. En este caso, lo que está sucediendo es que entonces la demanda está determinando a la oferta. ¿Qué quiere decir? Que entonces los bancos, en sí todo el sistema bancario, va a tener que dar el dinero que la propia demanda le requiera. ¿Sí? Ya no hay un control. Y además, ¿qué nos dice? Bueno, que el propio Banco Central, a su vez, también se ve afectado. ¿Por qué? Porque si se empiezan a crear más depósitos en los bancos comerciales, si los bancos comerciales a partir de que de un crédito generan un depósito, eso manejado de forma exponencial, lo que va a hacer es que en algún momento la gente va a tener que retirar el efectivo para lo que sea, el dinero, obviamente el dinero del Banco Central. Y esa necesidad de efectivo lo que va a generar entonces es que el Banco Central también tenga que emitir la cantidad suficiente de billetes y monedas para poder hacer frente a los depósitos y a toda la recaudación que han hecho los bancos comerciales. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Una debilidad del Banco Central para poder llevar a cabo la política monetaria, que eso es de lo que trata esta materia. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Ya quedó claro, profe. ¿Sí? Todo bien, Sí, profe. ya, gracias. Ujú. Ok, entonces, bueno, con eso podemos entender ahora justamente estas dos líneas que nos aparecen en pantalla, ¿no? La oferta de dinero pues se va a expandir justamente para satisfacer la demanda de dinero. Ya no va a servir como un instrumento de política monetaria. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que en algún momento se había determinado que los agregados monetarios
eran los que iban a servir para generar una política monetaria, ¿no? Dependiendo de la cantidad de dinero que metiera o retirara el Banco Central, con eso iba a poder controlar aparentemente la inflación, porque eso nos dice la ecuación de Fisher. Sin embargo, la realidad lo que nos está diciendo es que la oferta ya ahora depende de lo que le demande, entonces se pierde toda efectividad. Y eso nos lleva a la segunda línea, ¿no? El Banco Central, pues ya no tiene control directo sobre la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque cada vez hay más dinero endógeno, en este caso dinero creado por los bancos comerciales, que el propio dinero que el Banco Central pone en circulación. Y eso, bueno, pues empieza a volver un problema, un reto muy grande para cualquier banco central. Entonces, bueno, podemos concluir que la oferta de dinero va a responder entonces a la demanda del mismo, ¿sí? Y entonces el dinero ya no va a ser exógeno, ya no lo podemos considerar como algo exógeno. Por lo tanto, ya la política monetaria ya no se puede determinar a partir de esa ecuación que nos decía Fisher, ¿sí? Ya esa es la razón por la cual se abandonan los agregados monetarios. Ya ahora los agregados monetarios se toman como un registro, pero ya no como un instrumento de política monetaria. Para Ray, él nos dice que en sí el dinero exógeno, o sea, el dinero exógeno que va a existir en la economía, está determinado en su mayoría por las compras que hace el Estado. ¿Qué quiere decir? Randall Ray supone que el dinero que está circulando, bueno, el dinero de alto poder, el efectivo que está circulando, llega a través de las compras que hace el Estado. Ray todavía supone que el Banco Central es un banco del gobierno, por lo tanto, pues el banco del gobierno pues tiene que pagar todas las, todas las compras o todos los compromisos que hizo el gobierno, pero esos pagos los hace a través del propio dinero que el Banco Central crea, ¿no? Y Ray supone que entonces, por ejemplo, si tú le hiciste alguna licitación con el gobierno te va a pagar con dinero del Banco Central, pero esos excesos de dinero que el gobierno está pagando, te está dando, los va a remover, los va a quitar de la economía a partir del pago de impuestos, a partir justamente de esa visión chartalista en la cual tú le tienes que pagar los impuestos al gobierno con su propio dinero. O sea, la visión chartalista nos dice que el gobierno no puede aceptar otras formas de pago. Y igual Ray supone que el resto del dinero del Banco Central pues se va a quedar en los bancos y va a haber algún grupo de personas que lo van a atesorar. Pero Ray dice que más bien el dinero, el efectivo, va a estar depositado en los bancos, ¿no? Que ya en menor medida la gente va a guardar un poco de efectivo para tenerlo ahí atesorado. Igual, Ray nos dice que en su mayoría entonces el dinero va a encontrarse depositado en los bancos y la forma en la cual el gobierno puede evitar o más bien retirar esos excesos de efectivo que existen en la economía, lo hace a través de la emisión de bonos, con la intención de que la gente ahora busque invertir. Y esa inversión lo que hace es retirar dinero de la economía, que más o menos ya lo habíamos visto la sesión anterior, cuando les hablaba del caso de la esterilización. ¿Qué sucede? ¿Cómo funciona entonces? Bueno, vamos a suponer que el Banco Central se da cuenta que hay mucho dinero de alto poder, mucho dinero en efectivo que está en la economía y que se encuentra en las reservas de los bancos comerciales. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera el Banco Central
quita ese exceso de dinero justamente para evitar inflación, para evitar un crecimiento de precios. Bueno, lo que hace es, en el caso de México, decirle a la Secretaría de Hacienda que emita CETES y esos CETES se venden al público bajo la idea de estar realizando una inversión, ¿no? Si ustedes revisan, por lo general, la estrategia consiste en decirle a la gente, bueno, si tú tienes tu dinero en el banco, en una cuenta de ahorro, muy probablemente el banco te va a pagar una tasa anual del 1%. Pero si ya tú te vuelves inversionista y quieres una inversión segura, pues lo que puedes hacer es comprarme los CETES a mí, darme tu dinero a mí y yo te voy a dar una tasa anualizada del 4%, ¿no? Entonces, obviamente, por ese diferencial en tasas es que el propio Banco Central, pues, va tratando de recuperar esos excesos de efectivo que existen en la economía. Obviamente, bueno, pues todo tiene consecuencias, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues que el Banco Central es el que organiza la economía y el que tiene que pagar es la Secretaría de Hacienda. En este caso, estaríamos nosotros viendo que la economía, perdón, la política fiscal, entonces va a quedar subordinada a la política monetaria, ¿no? La autoridad fiscal va entonces a trabajar de acuerdo al enfoque que tenga el Banco Central. Otra forma, bueno, esto es ya nada más como un paréntesis sobre la forma en la cual también se puede remover el exceso de dinero, el exceso de efectivo. Otra forma que también usa mucho el Banco de México es justamente a partir de la creación de monedas conmemorativas. Eh, si ustedes observan, por ejemplo, hace unos años se creó una moneda de 100 pesos, ¿no? Y entonces nos decían, bueno, la moneda es de libre circulación, va a seguir valiendo 100 pesos, pero cada moneda va a tener el escudo de alguna de las entidades federativas del país, ¿no? Entonces, prácticamente había 32 tipos de monedas distintas de 100 pesos. ¿Cuál es la intención de eso? Pues justamente que la gente se dedique a coleccionarlos. Y si la gente se dedica a coleccionar esas monedas, lo que está haciendo es que está evitando que el dinero circule, ¿sí? Igual, también hace unos años fue lo del bicentenario y el centenario y etcétera, ¿no? De la revolución y de la independencia de México también salieron monedas con la intención de que fueran coleccionables, billetes que salen de repente con la intención de ser coleccionables. Esa es parte también de la estrategia de los bancos centrales en las cuales evitan que el dinero siga circulando y con eso pueden tener un control o es una ayuda al control de la inflación y del nivel de precios. Ok, avanzamos. Nos dice este rey, bueno, en la cita que hace Mimbrera sobre Randall Rey, es que entonces la política fiscal es la que va a tener entonces que ver justamente con la cantidad de dinero emitido por el gobierno. Y la política monetaria en esta relación lo que va a buscar entonces ya es regular los mercados financieros a partir de la tasa de interés, que ya lo hemos visto, ¿no? Hoy en día la tasa de interés es el único instrumento de política económica que están utilizando la mayoría de los bancos centrales. Algunos utilizarán instrumentos auxiliares, pero el instrumento por preferencia o el que más se utiliza dentro de los bancos centrales va a ser justamente la tasa de interés, mientras que la autoridad fiscal lo que se va a encargar es justamente de estar creando este tipo de bonos o de certificados para poder estar controlando los excesos
de efectivo que existen en la economía. Ahora sí, pasemos entonces a lo que nos dan como definición de dinero electrónico. La definición que tenemos de dinero electrónico nos dice que es un bien, un componente intangible, donde el valor e información van a representar un pulso electrónico y va a estar almacenado en un mecanismo digital, transferible y transportable. Este concepto de dinero electrónico se ha ido modificando conforme han pasado los años y han surgido nuevas formas del dinero. ¿Qué quiere decir? O en ese tiempo cuando se escribe este documento, el dinero electrónico consistía entonces en todas las representaciones de el dinero de alto poder que se encontraban almacenadas en algún tipo de medio electrónico o digital, como nos dice. Quiere decir que entonces esta concepción tenía en un principio considerado las tarjetas, por ejemplo, de débito, los monederos electrónicos, pero también consideraba o considera aquel dinero que nosotros podemos ver hoy en día en lo que conocemos como banca en línea. Incluso el dinero que también se encuentra o que se utiliza para hacer transferencias electrónicas. Por ejemplo, hoy en día ya nada más conocemos el SPAY, pero anteriormente existían al menos 3 sistemas de transferencia de dinero que utilizaban los bancos, ¿no? Estaba el SPEGUA, estaba el SPAY, y bueno, no recuerdo, había otro que era para pagos al extranjero, ¿sí? Entonces, todos estos tipos de representaciones del dinero se consideran como dinero electrónico. Les repito, cuando se escribe este documento se considera también a las tarjetas de débito y a los monederos electrónicos. Hoy en día ya se ha todavía diferenciado un poco más, ¿no? Para el caso de las tarjetas ya se les ha dado otra diferenciación que vamos a ver también posteriormente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro el concepto de dinero electrónico? Sí, profe, todo Sí, bien. claro. Ujú. Ok. Bueno, también ahora sí que como este breviario cultural, porque a ustedes ya no les tocó conocerlo, pero también a inicios del 2000, sobre todo las empresas grandes tenían un sistema conocido como Windows Cache. Ese Windows Cache, bueno, aparte de que era el software, obviamente basado en Windows, incluía un módem. Entonces, ese módem se conectaba directamente con el banco con el cual se contrataba, que la mayoría de esos era con Bancomer, con el entonces Bancomer, hoy BBVA, y se podían hacer transferencias a cuentas de otras personas del propio banco, y también se podía hacer la dispersión de nómina a partir de este sistema, ¿no? Entonces, efectivamente, el dinero en ese tiempo se guardaba, digamos que en el disco duro de la empresa y pasaba a través del módem especial para darle orden a un módem que tenía el banco y a partir de eso hacer dispersiones de nómina. Pero bueno, eso digamos que sería el abuelito de los pagos electrónicos que hoy se hacen en banca en línea por internet. ¿Qué características tiene el dinero electrónico? Bueno, nos dicen que primero que está almacenado en un mecanismo electrónico. El segundo, que se emite sobre el recibo de fondos de una cantidad no menor al valor monetario emitido.
¿Qué quiere decir? Que para considerarlo como dinero electrónico, si nosotros depositábamos 100 pesos, entonces teníamos que tener un recibo exclusivo de 100 pesos. ¿Qué sucedía? Que muchas veces ya se había intentado crear otros medios de pago, pero muchas veces estos generaban comisión, ¿no? Entonces, si yo depositaba 100 pesos, a la mera hora resultaba que convertibles en dinero electrónico yo tenía 90 u 80 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la característica que estableció sobre todo el Banco Europeo, que es el que se enfocó en dar estos conceptos de dinero electrónico, es que para poderlo considerar como dinero electrónico, si tú depositabas 100 pesos y lo transformabas a dinero electrónico, tenía que conservar su valor. Y además debía de ser aceptado como medio de pago en otras entidades diferentes al emisor. ¿Por qué? Porque también se daban los casos de que alguien pudiera decir, ok, vamos a generar dinero electrónico, pero nada más tú y yo lo podemos utilizar, ¿no? Si tú lo quieres utilizar con un tercero, no se puede, porque esa es una restricción. Esa es la razón, si ustedes observan estas características, por las cuales en un principio se consideró justamente a las tarjetas de débito como dinero electrónico. Si ustedes revisan, efectivamente, el dinero se encuentra almacenado en un mecanismo electrónico. Las tarjetas de débito en un origen contaban con una banda magnética donde se registraba justamente el saldo. Hoy en día, bueno, las tarjetas ya son más avanzadas y ya poseen chips, ¿no? Que son los que uno mete ahora en las terminales, punto de venta, pero de todos modos ahí es donde se almacena los registros de dinero que se supone que tiene la tarjeta. Igual, si tú metes 100 pesos a una tarjeta de débito, sigues conservando esos 100 pesos y obviamente una tarjeta de débito, pues, pero pues se acepta con distintas entidades, ¿no? Tú puedes utilizar la tarjeta de débito para ir al súper, para comprar boletos, etcétera, etcétera. En cuanto a los tipos de dinero electrónico, les comento en un principio, teníamos dos grandes grupos, ¿no? Que eran aquellos basados en tarjetas, los monederos electrónicos como el monedero de Liverpool o el monedero, incluso Walmart también tiene monederos, bueno, ellos se llaman certificados de regalo, ¿no? Todo ese tipo de dinero que se puede guardar o bien las tarjetas hoy en día que entrega el gobierno federal en becas y en apoyos a adultos mayores, etcétera, etcétera. La beca Benito Juárez, todo eso, se puede considerar como un monedero. Y las tarjetas de débito que, bueno, en su mayoría están creadas por los bancos, ¿no? Y otro grupo consiste en aquellos basados en software, que como les comentaba, muchos se encontraban guardados en discos duros y se podían realizar a través de redes como Internet, ¿no? Ya les mencioné el caso de Windows Cache. Hoy en día, la, la, los tipos de pago o de dinero electrónico, pues más bien han crecido en este punto, ¿no? En el de software, si bien ya uno no guarda su dinero en un disco duro, de todos modos, el dinero o el registro de ese dinero se encuentra guardado en los discos duros de los servidores de los propios bancos, ¿no? Donde uno se conecta para poder entrar en banca en línea. Y también a su vez el sistema SPEI es un sistema que pertenece al Banco de México. Entonces, si uno quiere hacer una transferencia, hoy en día lo que sucede es que uno entra a banca en línea, solicita la transferencia,
Esta información se encuentra en los servidores del banco, del banco comercial, pero al momento de que se autoriza la transferencia, la forma, el enlace de mandar recursos de una cuenta a otra, aunque sea el mismo banco, tienen que pasar a fuerza por el propio sistema del Banco de México, que es el SPEI, y también pasa a través de redes como Internet, y también pasa por servidores, y esa información se va guardando en discos duros, ¿no? Les repito, este es como que el grupo que más ha ido evolucionando en la cuestión del dinero electrónico. ¿Por qué surge el dinero electrónico? Bueno, primeramente por los avances tecnológicos, ¿no? Sin la creación de Internet, sin el abaratamiento de computadoras, de dispositivos, del propio Internet, pues no podríamos tener, o sería más difícil tener al dinero electrónico hoy en día. Otra razón, las innovaciones financieras, también eso ya lo hemos platicado un poco. Obviamente sobre todo los bancos comerciales, siempre van a buscar la forma de poder estar más cerca de sus clientes con la finalidad, obviamente, bueno, de buscar una rentabilidad, ¿no? Ya les había mencionado que las innovaciones financieras, por lo general, lo que buscan es contrarrestar los efectos de la política monetaria y estas innovaciones, bueno, pues siempre van a buscar que los bancos comerciales puedan ser más rentables ante las restricciones que pudieran llegar a poner los bancos centrales. Otra razón también tiene que ver con la desaparición de fronteras económicas y políticas, que eso se dio a partir de la desregulación financiera, sobre todo en la década de los 70, cuando ya se empieza a hablar de desregular y liberalizar al sector financiero. Eso entonces ahora permite que haya un flujo más grande de capitales en todo el mundo, ¿no? Les mencionaba, bueno, pues en el caso de México, de repente llegan grandes capitales, de repente se van. Eso va generando, pues, obviamente ciertos problemas para los bancos centrales, pero también ha facilitado que se puedan llevar a cabo transacciones más rápidas y más ágiles eh, por ejemplo, países, ¿no? Ante un sistema ya globalizado. En el caso, por ejemplo, podríamos hablar de Apple, ¿no? Apple, gracias a esto, pues fácilmente puede hacer transferencias desde sus oficinas en California hacia su ensamblador en China, ¿no? Puede estar moviendo recursos financieros a través de solamente meterse a Internet y darle clic. Al momento de que le da clic, puede estar haciendo la transferencia de recursos financieros de una manera muy rápida, ¿no? O en el caso pues incluso de nosotros como consumidores, pues podemos entrar a un portal, entiéndase, muchos de ustedes han de conocer el portal Wish, que es un portal chino, ¿no? De venta de productos chinos. Yo conozco mucha gente que es fan de estar ahí y obviamente, bueno, pues simplemente puedes tú estar comprando cosas en China y automáticamente puedes estarle mandando recursos a alguien que se encuentra en China para que te mande el producto. Amazon no es la excepción. Amazon también te permite estar importando varios productos desde Estados Unidos y ya no existe un problema para la transferencia de recursos como pudo haber existido a lo mejor hace unos 20 años, ¿no? Hace unos 30 años. Era imposible pensar que fuera tan fácil estar mandando recursos de un lugar al otro, pues por todo el mundo, ¿no? Y otra razón, pues la intensa actividad de los mercados financieros. Ustedes bien saben, los mercados financieros son los mercados más dinámicos. Es un mercado que ya lo habrán oído muchas veces, pues nunca duerme, ¿no? El dinero siempre se encuentra circulando
por todo el mundo. Eh, no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, ¿qué sucede con un banco comercial? Cuando los bancos comerciales abren en México, abren por lo general a las 9 de la mañana, tienen su operación y por ahí de las 3, 4 o incluso 5 de la tarde, pues los bancos cierran, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el dinero de 5 de la tarde que cierran a 9 de la mañana? ¿Ustedes creen sinceramente que el dinero va a estar resguardado en bóvedas, así como nos muestran las películas de Hollywood, ¿no? De que es una gran bóveda y ahí está todo el dinero resguardado. ¿Qué sucede con ese dinero? ¿Alguien sabe qué sucede con ese dinero? ¿Ahí se queda guardado? No creo, lo meterán a circulación en los mercados financieros, tal vez. Ok, ¿qué más piensan que sucede con ese dinero? ¿Ustedes piensan que los bancos guardan el dinero ahí de 5 a 9? Se mantiene en circulación, ¿no? ¿Y cómo se mantiene en circulación? Lo ponen en circulación en otra parte del mundo. Ponen en Exacto. los cajeros, ¿no? ¿Mandé? También le podrían poner en los cajeros. ¿En los cajeros? Ajá. Ah, ok, para disposición del... Sí, de quien lo necesite, ¿no? De quien necesite efectivo. Ok, pues sí, todo lo que acaban de decir es cierto, ¿no? A lo mejor uno en mayor o en menor medida. Pero ¿qué sucede? Por lo general, los bancos lo que hacen a las 2 de la tarde es con aquellos clientes que tienen grandes depósitos, eh, generalmente les hablan y les dicen, oye, ¿tú vas a requerir recursos el día de hoy o ya los podemos guardar? ¿No? Entonces, pues ya el cliente dirá, ah, bueno, pues a lo mejor hoy ya nada más tengo pensado pagar tantos cheques o a lo mejor hacer una transferencia, o no sé, ¿no? Pero bueno, de todo el dinero que tengo, pues lo más probable es que a lo mejor el 50% no lo voy a necesitar. Ok, está bien. ¿Qué te parece si con ese dinero tú me lo prestas nada más de 2 de la tarde a 9 de la mañana? No lo vas a usar. Y tú me lo prestas y a cambio yo te pago una tasa. Ok, ¿qué sucede? Que por ejemplo a nosotros nos ofrece, bueno, al cliente le ofrecen una tasa, no sé, del 5% anual, ¿no? Una tasa pues atractiva en comparación con el resto de los instrumentos. ¿Qué sucede? Ese dinero que utilizaron los bancos lo van a ofrecer en lo que se conoce mesa de dinero. Van a llegar y poner todo el dinero que juntaron de sus clientes que estuvieron de acuerdo en no retirarlo y lo ponen, digamos, que en una mesa, bueno, obviamente es una analogía. ¿Con qué intención? Con la intención de que los bancos que tienen saldos negativos puedan hacer uso de ese dinero, con la finalidad justamente de tener balances sanos. Y si ustedes recordarán, yo les mencionaba que el Banco Central revisa que todos los bancos tengan balances sanos. Entonces, toman a préstamo ese dinero que están ofreciendo los bancos superavitarios y obviamente lo van a tomar a una tasa a lo mejor del 8 o del 10%, nada más por tenerlo esa noche. Ok, eso pasa con una parte del dinero. Al otro día, a las 9 de la mañana, el banco que recibió esos fondos los tiene que regresar al banco que se los prestó y a su vez el banco que los prestó se los tiene que volver a depositar al cliente que se lo prestó, ¿no? Junto con la tasa que pactaron. Pero no solo eso, también los bancos comerciales lo que hacen muchas veces es que incluso pueden llegar a tener más dinero del que la propia mesa de dinero les solicita. ¿Qué hacen con todo eso que les sobra? Todo eso que les sobra lo van mandando a lo que se conoce como mercados overnight.
¿Qué quiere decir? Que muchas veces, dependiendo del riesgo que ellos quieran asumir, pueden mandar ese dinero a estar comprando acciones o incluso meterse al mercado de divisas, el famoso mercado Forex, a estar comprando divisas en los mercados financieros que están apenas abriendo al mundo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando el mercado de México cierra a las 3 de la tarde, cuando la bolsa de valores cierra a las 3 de la tarde en México, que también ya cerraron las bolsas de Estados Unidos, empezará a abrir el mercado de Sydney en Australia. Y entonces el dinero se transfiere para allá y se empiezan a obtener ganancias o a buscar obtener ganancias durante todo ese periodo. Cuando cierra, bueno, cuando ya está actuando Sydney, abre el mercado de Tokio y entonces el dinero va hacia Tokio. Después, cuando el dinero ya pasó de Tokio, empiezan a abrir los mercados rusos y el más importante, los mercados europeos. El dinero llega hasta Europa, se busca tener algún tipo de rentabilidad y ya después ese dinero regresa otra vez de nuevo a los mercados americanos y los bancos ya estuvieron trabajando a través de sus propias casas de bolsa. No es nada oculto que los bancos también tengan sus propias casas de bolsa para poder estar moviendo esos recursos y estar obteniendo una rentabilidad extra, ¿no? Y bueno, no solo lo hacen los mercados mexicanos, no solo lo hacen los bancos mexicanos, también los bancos europeos hacen lo mismo. Cuando ellos cierran, empiezan a mandar el dinero a América y luego lo mandarán a Asia y otra vez lo recuperarán. ¿Sale? Eso se ha facilitado gracias al dinero electrónico. ¿Por qué? Porque a partir de un clic, tú puedes estar mandando el dinero a todo el mundo. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? Ya los dejé mudos. Todo bien, profe. Perfecto. No, sí, todo bien. Ok, entonces ustedes pensarán que su dinero está ahí en el banco, pero no, su dinero en la noche ya de andar por Japón o no sé por dónde. Ok. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues que obviamente el Banco Central empieza a ver mermada cada vez más su capacidad de operar la política monetaria. Hay más dinero del que puede controlar, ¿no? Otro punto, los bancos comerciales pierden lo que se conoce como el señoriaje o tienen que repartir el señoriaje. ¿Saben qué es el señoriaje? No, profe. No. Ok. Impresión de billetes, ¿no? ¿Mandé? La impresión de billetes. Tiene que ver con la impresión de billetes. La capacidad de emitir billetes. Tienen la idea, pero no en sí bien el concepto del señoriaje. Ok, vamos a ver rápido. ¿Qué es el señoriaje? Ustedes, si agarran cualquier billete, va a decir, no sé, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500, etcétera. ¿Sale? O si lo agarran $1, bueno, $1, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué característica tienen? Justamente la característica, por ejemplo, de los billetes es que el material con el que está hecho es muchísimo más barato que lo que dicen valer. Por ejemplo, si yo agarro un billete de 500 pesos, no sé bien cuánto cueste hacer ese billete, pero sé que el material con el que está hecho no vale 500 pesos, como sucedía antes con las monedas de oro, ¿no? O con las monedas de plata. Antes sí una moneda de plata pues valía el propio valor intrínseco de la plata que contenían. En este caso no, en el caso de un billete se tiene estimado que, por ejemplo, en el caso del dólar americano, un billete cuesta aproximadamente crearlo 10 centavos de dólar. ¿Qué quiere decir? Que por cada billete de $1 que crean, el gobierno, o en este caso la Fed, en el caso de Estados Unidos, estaría obteniendo un ingreso extra
de 90 centavos de dólar. O sea, a ellos les costó crearlo 10 y se lo están vendiendo, por decirlo de alguna manera, a la población a un precio de $1. Esa diferencia, esa diferencia entre lo que le costó hacerlo y a lo que lo están vendiendo, se conoce como señoreaje. Obviamente, los billetes de más grande denominación, que deben de costar lo mismo, por ejemplo, un billete de $100 que cueste 10 centavos hacerlo, quiere decir que su señoreaje es de $99.90. Eh, esos algunos autores lo consideran como los impuestos que recibe el propio Banco Central. Es una forma de hacerse de ingresos. Por cada billete que se emite, se obtiene señoreaje. Lo mismo pasa con las monedas. Las monedas también, en el caso de México no lo sé, pero en el caso de Estados Unidos, crear una moneda les cuesta aproximadamente 5 centavos. Entonces, bueno, pues también las monedas les dan señoreaje a la economía estadounidense. Ahí, bueno, el punto que hay que aclarar es que, por ejemplo, en el único caso donde pierden los estadounidenses es con la moneda de 1 centavo. ¿Por qué? Porque la moneda vale 1 centavo, pero cuesta 5 centavos crearla. Pero bueno, ahí es una cuestión más bien de tradición y de poderío económico por el cual siguen creando la moneda de 1 centavo. Pero independientemente de eso, pues se están haciendo de más ingresos a partir de los billetes que crean. Ok, bajo esta perspectiva, quiere decir entonces que si el dinero electrónico lo están creando terceros, como los bancos comerciales, quiere decir entonces que de la cantidad de pesos que existen en la economía, muchos de esos pesos ya no se crearon a partir de un billete o de una moneda, sino a partir de un impulso eléctrico que está guardado en una tarjeta de débito, en una tarjeta plástica, por ejemplo, que creó un banco comercial. Y eso quiere decir, eso representaría una pérdida en el señoreaje del Banco Central, o bien una repartición. Quiere decir que entonces los bancos centrales ya no están recibiendo el total de las ganancias por emitir un nuevo peso, sino que ahora lo tienen que estar repartiendo con los bancos comerciales. Y eso obviamente se vuelve un ingreso extra para los bancos comerciales. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, porque esto sí quiero que se les quede muy claro el caso del señoriaje. Entonces, más adelante lo vamos a estar tratando. Ok. ¿Qué otra consecuencia existe a partir de la creación de dinero electrónico? La pérdida del monopolio. ¿Por qué? Porque ya se permiten transacciones extraterritoriales, ¿no? Entonces, ya el Banco Central, el dinero del Banco Central ya no es el único que va a estar circulando dentro de una economía. Ya también va a estar llegando dinero y saliendo dinero del país a partir justamente de las transferencias electrónicas que se pueden realizar hoy en día, ¿no? Si tú le compras a Wish, como les mencionaba, o Alibaba o Amazon, pues muchos de esos recursos que tú estás utilizando para comprar algo están viajando a otra parte del mundo, ¿no? E igual, si tú te dedicas, por ejemplo, a comercio electrónico, pues también puede que pudiera estar llegando dinero de otras partes del mundo. Y eso hace que el Banco Central entonces empiece a tener cada vez más focos rojos que atender para poder llevar a cabo una política monetaria correcta. Ahora veamos un comparativo también que se hace del dinero electrónico contra lo que Mimbrera llama el dinero tradicional, que sería el dinero de alto poder en este caso, ¿no? Vemos que el dinero en efectivo ha sido desplazado pues cada vez por nuevos medios de pago.
y la llegada de ese dinero electrónico preveía Mimbrera y con mucha certidumbre que puede agravar la situación, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que ve Mimbrera? Bueno, Mimbrera lo que ve es que llegue un momento donde exista más dinero electrónico que dinero en efectivo y pues prácticamente el dinero del Banco Central empiece a perder ya o pierda ya pues el poder que tiene, ¿no? El poder de control económico que tiene. A partir de esta concepción, se enlistan tres posibles posturas de lo que pudiera llegar a pasar. La primera de Kobrin en el 97, Kobrin, digamos que es el más pesimista de todos, y él considera que el Banco Central va a tener que desaparecer por completo. Si ya el Banco Central, sus políticas dejan de ser efectivas y además ya nadie va a utilizar su dinero, bueno, pues para Kobrin, el Banco Central está destinado a desaparecer. Hawkins, en 2001, señala que a pesar de la situación, de todos modos, el Banco Central siempre va a poder hacer frente a este reto. Hawkins señala que el Banco Central ha podido hacer frente a muchos embates, ¿no? Y a lo largo de la historia, los bancos centrales, a pesar de las crisis, a pesar de las innovaciones financieras, a pesar de los pesares, los bancos centrales siempre han podido salir adelante por lo que representan, por el poder económico que tienen y porque no hay que olvidar que el Banco Central siempre va a estar eh, apoyado por el propio gobierno, ¿no? Entonces, Hawkins apuesta a que en el peor de los casos, pues se tendrían que crear políticas ya a lo mejor de orden, pues de orden federal que permitan al fortalecer al Banco Central como un monopolio, ¿no? Ya también, de acuerdo con Hawkins, no se nos debe de olvidar que a final de cuentas el gobierno tiene la capacidad de decidir cuál es el dinero que va a estar en circulación y por mandato podría decir, bueno, pues ya no vamos a utilizar dinero electrónico, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, bueno, no fue el caso, pero en la India sucedió un caso más o menos así, ¿no? De repente el gobierno dijo, los billetes de 100 rupias dejarán de tener valor, ¿no? De la noche para la mañana. Entonces, Hawkins apuesta a este tipo de posturas. Friedman y otros, bueno, pongo otros porque es la mayoría realmente de la percepción que se tiene, que Friedman considera que el dinero tradicional va a persistir porque a pesar de todo, a pesar de todos estos sustitutos que han surgido del dinero, el dinero de alto poder tiene características únicas que no ha podido desarrollar el dinero electrónico. Y esas características únicas permiten que el dinero tradicional todavía continúe. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver primero qué ventajas tiene el dinero electrónico contra el dinero tradicional. El dinero electrónico, bueno, hace más rápido el acceso a los recursos, ¿sale? Tú te metes es más fácil meterte de tu casa a banca en línea y saber cuánto dinero tienes y a partir de ahí moverlo, que ir al banco, a la sucursal, sacar el dinero y entregárselo a una persona. Eso es cierto. Otra ventaja, la conveniencia, pues es más eficiente, además reduce costos, va a crear operaciones seguras y en el momento y no importa el horario. Hoy en día tú puedes hacer una transferencia electrónica pues prácticamente de 3 de la mañana a 2 de la mañana del siguiente día. Por lo general nada más hay una ventana de mantenimiento que es de 2 de la mañana a 3 de la mañana en el caso de México, ¿no? Entonces, tú le puedes mandar dinero a través de una transferencia electrónica a cualquier persona, sin importar el horario, ¿no? Aunque la otra persona esté dormida, tú le puedes mandar el dinero y él cuando despierte, pues va a ver que en su cuenta ya está el depósito.
Otra ventaja, el incremento de la competencia bancaria. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Los bancos comerciales van a estar tratando de luchar entre sí por ofrecer mejores servicios, servicios más eficientes, y eso en cierta manera, ha ido abaratando los costos de transferencias. Al principio, cuando empezaban las transferencias electrónicas, pues se cobraban incluso comisiones de 50, 30 pesos por transferencia, ¿no? O dependiendo del monto que fueras a utilizar, era la comisión que se te cobraba. Hoy en día las transferencias, dependiendo del banco, pero hoy en día un servicio de banca en línea, por ejemplo, con todo un paquete, pues está más o menos en 10 pesos, ¿no? O sea, es algo más accesible dependiendo del banco, obviamente. ¿Y qué otra ventaja tiene? Bueno, pues para los propios bancos tienen una mejor evaluación de la liquidez, o sea, en tiempo real, realmente saben con cuánto dinero cuentan. Y a partir de saber en ese momento con cuánto dinero cuentan, pues es más fácil poder tomar alguna decisión. Eso en comparación con un banco, por ejemplo, que habláramos de la década de los 80, que tenía que estar revisando en sus cuentas de balance, ¿no? O tener que estar haciendo un inventario de billetes y monedas. Bueno, pues ya hoy en día, nada más con meterte al sistema, puedes saber en tiempo real cuánto dinero existe. Incluso los propios clientes, también con meterse a la banca en línea, pueden saber en ese momento justamente con cuánto dinero disponen, ¿no? Cuánto dinero se encuentra exactamente con pesos y centavos depositado en sus cuentas. ¿Qué desventajas? Bueno, a pesar de todo, siempre o todavía hoy en día existe mayor preferencia por el dinero de la banca central que por cualquier otro tipo de dinero, ¿sí? Si alguien llega con ustedes y les da un billete de 500 pesos, obviamente ustedes lo van a aceptar. No les va a causar ningún dolor de cabeza recibir una moneda de 10 pesos, un billete de 500, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, hoy en día alguien llega y les dice, oye, te voy a pagar, pero nada más tengo mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de débito, pues ustedes difícilmente pueden aceptar eso. ¿Por qué? Porque muy probablemente no cuenten con una terminal punto de venta para poder recibir ese efectivo, ¿no? Bueno, más bien ese dinero. Eso nos lleva a que también el dinero tradicional es más fácil de operar, obviamente es universalmente aceptado, eh, permite el anonimato total. Este es un punto muy importante que hoy en día las propias criptomonedas han tratado de emular, pero bueno, también eso tiene sus diferencias que veremos posteriormente, pero hoy en día la forma más fácil o la única forma que te garantiza un anonimato es el dinero en efectivo. Ustedes pagan con dinero en efectivo y nadie sabe, a menos de que ustedes lo estén contando, pero si, por ejemplo, ustedes van y compran en una tienda una coca y pagan con un billete de 100, pues el tendero, la única información que sabe es que ustedes le pagaron con ese billete de 100, pero no puede saber por qué manos ha pasado el billete de 100, ni tampoco sabe de qué manera ustedes obtuvieron ese billete de 100 pesos. Y cuando el tendero utiliza esos 100 pesos para pagarle a otro cliente, pues nadie sabe de dónde obtuvo esos 100 pesos el tendero, ¿no? Podemos suponer, pero difícilmente podemos darle una trazabilidad. Ok, esa es una característica que hoy en día sigue teniendo el dinero en efectivo. Y otra cosa, otra desventaja para el dinero electrónico es que no cuenta con el mismo respaldo gubernamental. Obviamente, por ejemplo, no sé si ustedes tengan cuenta en algún banco, pero si tienen cuenta de depósito en algún banco de ahorro, por ahí entre las miles de letras chiquitas dice que en caso de que hubiera una crisis financiera,
el banco solamente se va a responsabilizar hasta 400,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en sus cuentas tienen 1,000,000 de pesos, 10 millones de pesos, N cantidad de pesos, el banco a lo mucho, bueno, en este caso el IPAB, a lo mucho va a poderles responder a ustedes hasta 400,000 pesos. Lo demás ya se perdió, ¿no? O bien, si ustedes realizaron una venta y sufrieron algún tipo de fraude, pues el IPAB lo más que les va a poder recuperar a ustedes son 400,000 pesos, no les va a poder recuperar más. Mientras que en el caso del dinero en efectivo, bueno, pues el respaldo consiste en que justamente tu dinero va a ser válido en cualquier, por lo menos dentro del país, en cualquier parte que lo utilices, que lo llegues a utilizar. ¿Por qué existe una preferencia por el dinero del Banco Central? Cohen nos dice que el dinero emitido por el gobierno se va a aceptar porque a final de cuentas, en cuestiones legales, el dinero es el efectivo, es el medio que se utiliza para liquidar deudas, sobre todo para el pago de impuestos y para poder satisfacer cualquier tipo de obligación con el Estado. Esta concepción hoy en día ya ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque los gobiernos, sobre todo los gobiernos locales, han tenido que ser más flexibles y entonces ahora sí la concepción chartalista de que solamente el dinero del Banco Central sirve para pagar impuestos, se empieza a abandonar. Si ustedes revisan, hoy en día, por ejemplo, ya se puede pagar la tenencia a partir de utilizar la tarjeta de crédito. O ya se pueden pagar ciertos impuestos en algunos estados, como el predial. En algunos casos también se puede pagar el agua, y bueno, son de las tenencias, se pueden pagar ya ahora con tarjeta de crédito. Entonces ya esta visión chartalista de que el pago de impuestos solamente se realiza con dinero del Banco Central ya se ha tenido que ir abandonando, obviamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque los gobiernos también tienen que buscar alguna forma de recaudación de impuestos y es mejor aceptar el dinero de los bancos comerciales que, digamos, hacérselos dignos y solamente esperar pagos en efectivo, ¿no? La liquidación de deudas, en el caso de los bancos comerciales, por lo menos, al menos en el caso de México, es un estatuto que puso el Banco de México que todas las deudas que existen al día entre los bancos comerciales se tienen que realizar, eso sí, con dinero del Banco Central. Pero, ¿cuál es el asunto? O sea, a pesar de que existe esa restricción, por lo general, los bancos lo que intentarán es liquidarse las deudas antes de la intervención del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la liquidación de deudas se tiene que dar a las 3 de la tarde, o es el máximo que existe para liquidar deudas a las 3 de la tarde, porque es el momento en el cual el Banco Central revisa, bueno, pues los bancos comerciales intentarán estar liquidando sus deudas mucho tiempo antes, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. ¿Para qué? Para que ya sea lo mínimo lo que se liquide con dinero del Banco Central. ¿Sí? Y bueno, satisfacer obligaciones contractuales del Estado. Bueno, como les mencionábamos, pues sí, por lo general el Estado va a estar buscando, obviamente, pagar con su propio dinero y también va a aceptar su propio dinero para recibir pagos, ¿no? En este caso, Mimbrera va a decirnos que la demanda del dinero del Banco Central se va a fundamentar sobre todo en la confianza
que representa el poder del Estado. Y esto lo pongo en negritas porque es justamente esta palabra, la palabra confianza, lo que va a marcar eh, la aceptación o no de cualquier tipo o cualquier medio de pago que exista hoy en día. Si el gobierno, o en este caso el Banco Central, logra brindar esa confianza hacia la población va a buscar utilizar ese dinero porque le va a generar confianza. Pero si la población no siente confianza, entonces la gente buscará algún otro medio de pago que le sea más, bueno, que obviamente les brinde esa confianza, ¿no? En el caso, por ejemplo, hoy en día, podríamos decir que el Banco de México sí le puede brindar esa confianza a la gente, pero en economías como la economía venezolana o la economía de Zimbabue, ahí ya la gente le ha perdido confianza al propio Estado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por las razones de hiperinflación que gobierna en estos estados, en estas naciones, y obviamente, bueno, por ejemplo, en ambos casos, tanto en Zimbabue como en Venezuela, la gente ya no está aceptando los bolívares, por ejemplo, o los dólares de Zimbabue, y están empezando a utilizar otros medios de pago como pueden ser las criptomonedas, ¿no? Tienen más confianza en una criptomoneda que en el propio dinero que emiten sus gobiernos. Además, también nos menciona Mimbrera, existe renuencia por utilizar nuevas formas de dinero debido, número uno, a que muchos de ellos están indispuestos a aprender a usar nuevos medios de pago y al alto nivel de incertidumbre que genera un nuevo medio de pago. Tal vez ustedes lo vean con sus abuelos o lo vean con sus papás o con algún tío, con alguien más grande. Justamente ese es algo que se está dando ahorita en las brechas generacionales, ¿no? Aquellas generaciones que son más grandes son personas que están más arraigadas al uso del efectivo. Y muy probablemente ustedes, no quiere decir que todos, pero a lo mejor si una mayoría, se les hace más fácil o se les hace más cómodo realizar algún tipo de pago a través de algún servicio de banca en línea o bien de algún tipo de tarjeta. Por ejemplo, para ustedes, en general, es más cómodo utilizar Uber, ¿no? Utilizar una aplicación donde tú pides un automóvil y ya, ¿no? Ya sabes cuánto vas a pagar, cuánto te van a descontar de la tarjeta y listo. Mientras que generaciones más grandes, en primera existe la desconfianza de aprender cómo usar un teléfono, un smartphone, y la desconfianza de, bueno, ¿y a quién le voy a pagar? ¿Y por qué primero pago? ¿Y dónde me voy a subir? No, mejor me voy en un taxi, ¿no? Mejor uso el metro, mejor. ¿Por qué? Bueno, pues porque están más acostumbrados, es más fácil para la mayoría de estas personas. No estoy diciendo que todos, pero en general, en grandes volúmenes, esa es una brecha que existe, ¿no? Y el nivel de incertidumbre, obviamente, también es algo que se tiene muy arraigado, sobre todo en generaciones a lo mejor más avanzadas que las de sus papás, ¿no? Ya estamos hablando de sus abuelos o más atrás, donde estaba mucho de moda el concepto de dinero contante y sonante, ¿no? O sea, si yo no siento el dinero, si yo no lo tengo en mis manos, no siento que me están pagando. Y eso lo trae gente muy arraigada. Eh, por ejemplo, yo lo vivía con mi abuela, que cada que le depositaban su pensión, la acompañaba al banco porque ella no confiaba en que el banco fuera a tener ahí su dinero, ¿no? Entonces, en cuanto ella sabía que pagaban, había que ir a recoger todo el depósito para que ella pudiera sentir los billetes y las monedas y ya a partir de esos billetes y monedas que recogía,
ella iba haciendo sus gastos a lo largo del mes, ¿no? Que le duraba la pensión. Mi mamá también es un poco así, ¿no? O sea, también cada quincena quiere ir al banco a retirar parte de su quincena porque no le gusta tener el dinero en el banco. Yo ya lo veo con mi generación y con generaciones más jóvenes, que bueno, pues ya hasta es más cómodo tener el dinero en el banco y estar pagando todo con la tarjeta o bien a partir de aplicaciones que puede tener el celular, ¿no? O en banca en línea. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor. Bueno, creo que nada más un comentario respecto a cuando dijo lo de el respaldo de los bancos en caso de crisis. Ujú. Me parece que en caso de bancarrota, lo máximo que te pueden llegar a pagar o a reponer son, hay 400,000 UDIs, que son como 2 millones de pesos por ahí más o menos. Ok, sí, perdón, yo les había hecho 400,000 pesos, pero es cierto, está en UDIs la cuenta, bueno, el cálculo. Pero bueno, de todos modos, 2 millones de pesos, si tú tienes bueno, una empresa, no sé, que tienen cuentas de 10 millones o personas que llegan a tener grandes cantidades ahorradas, bueno, pues 2 millones es poco, ¿no? Ok, ya me di cuenta que ya me pasé. Dejamos hasta aquí la reunión. Continuamos la próxima sesión y acabando esto, porque ya son pocas láminas, continuamos con el siguiente capítulo de este mismo libro de Mimbrera, ¿sale? Y ya el examen lo haríamos en cuanto acabemos de ver los dos temas, este y el que sigue. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Gracias, profe.